Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Administración de Donald Trump denuncia intento de interferencia rusa en elecciones de noviembre. La OEA vota resolución que busca crear comisión internacional para facilitar soluciones en Nicaragua. Denuncian nuevo caso de abuso sexual de menores en centros de detención de inmigrantes. Incremento de tarifas sobre importación de metales impacta a países latinoamericanos. ¿Y qué hacer con los sedimentos del café? Innovadores encontraron una respuesta energética. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. Por primera vez desde que se denunció la intromisión rusa en las elecciones estadounidenses, la Casa Blanca reconoció que mediante la estrategia debilita y divide, Rusia trata de interferir de cara a las elecciones de mitad de término en Estados Unidos. Las denuncias se interpretan como un giro estratégico de la administración Trump en la retórica sobre el controversial caso. La Casa Blanca reconoció que el sistema electoral estadounidense es susceptible a una nueva interferencia rusa, a tan solo 4 meses de los comicios de medio término del Congreso. En lo que respecta a la participación de Rusia en las elecciones de mitad de periodo, seguimos viendo una campaña generalizada de mensajes de Rusia para tratar de debilitar y dividir a Estados Unidos. Estos esfuerzos no son exclusivos de esta elección o elecciones futuras, pero ciertamente cubrirán temas relevantes para la elección. También sabemos que los rusos intentan piratear y robar información de candidatos, al igual que de funcionarios del gobierno. Dan Coats, director de Inteligencia Nacional, no descartó que otros países más allá de Rusia estén intentando interferir en los asuntos políticos de Estados Unidos. Las revelaciones ocurren a menos de un mes de que el presidente Donald Trump se reuniera con su par ruso, donde Vladimir Putin aseguró: el Estado ruso nunca ha interferido y no va a interferir en los asuntos internos estadounidenses, incluido el proceso electoral. Sarah Sanders, secretaria de prensa de la Casa Blanca, ofreció la posición del mandatario sobre este tema. El presidente ha dejado en claro que esta administración no tolerará la interferencia extranjera en nuestras elecciones de ningún Estado nacional u otro actor peligroso. Pero claramente el presidente se refirió al tema de otra manera hace menos de un mes. Entonces, el presidente Obama sabía sobre Rusia antes de las elecciones. ¿Por qué no hizo algo al respecto? ¿Por qué no lo dijo a nuestra campaña? Porque todo es un gran engaño. Es por eso. Y pensó que la corrupta Hillary iba a ganar. Coats pidió a los estadounidenses confianza en la comunidad de inteligencia y aseguró que están preparados para identificar amenazas de todo tipo. Hemos incorporado las lecciones aprendidas de las elecciones de 2016 e implementado un amplio espectro de acciones para compartir más información en todo el gobierno federal. El Senado estadounidense ha alertado sobre el tema en diferentes oportunidades y ha interpelado a los funcionarios de inteligencia. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. La Organización de Estados Americanos discute este jueves la aprobación de una nueva resolución sobre la crisis de Nicaragua. La propuesta, liderada por 8 países, propone la creación de una comisión internacional cuya labor sería facilitar una solución para restablecer la democracia en Nicaragua. La sesión del organismo fue programada para esta mañana, pero intempestivamente fue pospuesta para esta tarde. De antemano, la iniciativa ha sido rechazada por Daniel Ortega. Y como lo denunció la Agencia de Refugiados de la ONU, ACNUR, el número de nicaragüenses abandonando su país crece a diario. Emblemático de esta situación es el caso de un nicaragüense quien pidió protección de su identidad. Pues por 20 años, este miembro del partido sandinista fue secretario de gobierno político en su país. Ahora, denunciando persecución, busca asilo político en Estados Unidos. Después de entregarle su vida al partido sandinista y defender sus principios en Nicaragua, este hombre, quien asegura haber sido secretario político por 20 años y haber luchado en las filas del Frente Sandinista, compartió con La Voz de América desde el anonimato en Estados Unidos su profunda decepción con el gobierno de Daniel Ortega. Pues toda la militancia, colaboradores históricos del Frente Sandinista, mejor dicho, hemos sido traicionados, pues. Hilario, como llamaremos a este hombre, quien desea no ser identificado, se unió a las comparaciones que crecen en Nicaragua, donde al presidente Daniel Ortega se le compara con el exdictador Anastasio Somoza, a quien el mismo mandatario ayudó a derrocar hace casi 40 años. La ley del, como le dicen, del bozal, pues, que si hablas, te morís. Eso es lo que tienen ahorita, pues, y va a seguir
seguir desertando más gente pues, de Nicaragua pues, a buscar refugio. De acuerdo a la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas, el número de nicaragüenses que han llegado a Panamá, México y Estados Unidos a pedir asilo registró un incremento significativo en el mes de junio. También estamos fortaleciendo nuestra presencia en la región fronteriza norte de Costa Rica y junto con el gobierno costarricense, otras agencias de la ONU y sus ONG asociadas, estamos preparando nuestra capacidad de respuesta para proporcionar protección y asistencia inmediata a miles de refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses, tanto en la región norteña como en el área metropolitana de la capital, San José. Anunció esta semana desde Ginebra el portavoz de ACNUR, William Splendor, quien también hizo un llamado a la comunidad internacional para apoyar a las naciones que reciben a nicaragüenses como Hilario, quien condena los más de 300 muertos y la falta de garantías democráticas en su país. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York. El representante demócrata por Arizona, Rubén Gallegos, unió su voz a la de cientos de legisladores de ambos partidos en el Capitolio estadounidense, quienes exigen acciones concretas para frenar todos los atropellos de los que han sido blancos los menores que permanecen en lugares de detención tras ser separados de sus padres, especialmente tras conocerse la captura de un hombre acusado de abuso sexual en uno de los controvertidos centros. Este no ha sido un incidente aislado. Hemos venido escuchando historias como esta una y otra vez sobre cómo estos niños están en peligro y ellos están en riesgo en estas instalaciones en las cuales se supone deberían ser protegidos. La solicitud expresa del legislador gallego se conoció tras la captura de este hombre, identificado como Fernando Negrete, quien está acusado por abuso sexual de una menor de 14 años en un centro de detención de menores separados de sus padres. Esta misma instalación es la que había visitado la primera dama Melania Trump cuando la política de cero tolerancia comenzó a ser criticada. Más grave aún es que este caso no es aislado. Otra denuncia es el supuesto abuso sexual y físico a una menor de 6 años, también en un centro de detención. Caso en el que las autoridades hicieron responsable a la menor de cumplir un plan de seguridad para mantenerse alejada del atacante. Después de la pausa, ¿sí o no responderá Donald Trump a interrogatorio de investigador especial? Y el impacto de los incendios en California. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. De manera conjunta, los relatores especiales para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU criticaron las continuas referencias del presidente Donald Trump a los periodistas como enemigos del pueblo.
En un pronunciamiento conjunto, ambos expertos instaron a la administración Trump a frenar estos ataques que consideran como, y citamos, estratégicos y que tienen por objeto socavar la confianza en la labor periodística y sembrar dudas sobre hechos constatables. La comunicación también señala que estas prácticas contradicen los compromisos del país de respetar la libertad de prensa. El presidente Trump ha asegurado repetidas veces que la prensa de su país propaga noticias falsas y que no actúa en el mejor interés del pueblo estadounidense. Tras la sugerencia del presidente Donald Trump al secretario de Justicia Jeff Sessions de que cese la investigación del fiscal especial Robert Mueller, las críticas le llueven y desde ambos partidos. Hay un nuevo capítulo en la relación entre el presidente Donald Trump y el fiscal especial Robert Mueller. El mandatario, según los medios estadounidenses, estaría furioso ante la posibilidad de ser cuestionado sobre una posible obstrucción de justicia en la investigación de la intromisión rusa. Fuentes afirman que esto habría llevado al presidente a escribir el tuit donde decía al secretario Jeff Sessions que terminara la investigación de Mueller, sobre lo cual su abogado personal, Rudy Giuliani, arrojó luz. Él utilizó la palabra tener, no utilizó la palabra deber. No hubo ninguna directiva presidencial para ser cumplida. En el pasado, la Casa Blanca había afirmado que los tuits del presidente son declaraciones de políticas oficiales, pero en este caso sostuvo algo diferente. No es una orden, es la opinión del presidente. El presidente no está obstruyendo, está contraatacando. El tuit ha frustrado también a su propio partido y muchos, como la senadora de Maine, Susan Collins, creen que el presidente no debería hablar de la investigación para nada. Entre tanto, los demócratas se indignaron por sus palabras y dijeron que fueron una tentativa de obstrucción oculta a plena vista. Si el presidente es inocente, debería actuar como tal. Las negociaciones sobre una posible entrevista entre Mueller y Trump y sobre qué podría preguntarle siguen adelante desde hace meses y el presidente, según el diario The New York Times, quisiera encontrarse con el fiscal especial, a pesar de la opinión negativa de sus abogados, porque eso expondría a Trump directamente a nivel legal. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Solo el 30% de los incendios que aún se extienden por California han sido controlados. Tanto en el norte como en el sur del estado, las llamas se expanden, ayudadas por las condiciones secas del clima y fuertes vientos. La cifra de evacuados supera los 38.000 y los más de 3.000 socorristas y bomberos que hacen parte de las labores para extinguir las llamas no dan abasto ante la magnitud de la nueva ola de fuego que azota al estado. El incremento del 10 al 25% en los aranceles importados de China que ordenó el presidente Donald Trump impactó el precio del cobre en la bolsa de valores. La medida de inmediato afectó las exportaciones del metal en Chile y Perú. Siendo China el mayor consumidor metalúrgico a nivel mundial, la imposición de aranceles a este país le afecta como productor y también al proveedor de la materia prima como Chile y Perú. Así lo explicó Oliver Nugent, estratega de materias primas en ING. China importa el metal, pero también es un gran exportador de productos, lavadoras, refrigeradores. Y China utiliza cobre en esos productos que envía al extranjero, por lo que amenazar con desbaratar el potencial de exportación de China también puede afectar esa demanda. Temor a un daño del crecimiento económico por la imposición de aranceles fue como describió el chileno Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plus Mining, la noticia sobre la que añadió otras consecuencias. Ha hecho disminuir la cotización del cobre, ha hecho también que los flujos de capital internacional hayan salido de los países emergentes, dañando las monedas de muchos países, no solo de China, sino también de los países latinoamericanos. Esto se dejó ver en el peso chileno, que al inicio de la jornada de hoy cayó en 0,87%, algo que no pasa con el hierro, un material que normalmente China importa desde Brasil para fines de construcción dentro del país, por lo que la diferencia en precios se refleja cuando el producto es potencial de exportación. El gobierno chino, debo decir, tiene más control sobre estabilizar esa demanda en lugar de otros metales que tienden a ser más utilizados en la fabricación y que están más expuestos a las exportaciones y al comercio mundial, como el cobre. El anuncio de funcionarios de la Casa Blanca frente a la solicitud del presidente Trump de que representantes comerciales consideren aumentar las aranceles a China en un 25% en vez de 10%, tuvo un impacto casi inmediato en diferentes valores. En la Bolsa de Metales de Londres, el cobre tuvo una caída de 1,2% al cierre del primer día del mes, dejando la libra en $2.80.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Más adelante, el entramado de la corrupción en PDVSA y un cambio de la Iglesia Católica en torno a la pena de muerte. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. A medida que avanza en Miami el llamado caso de los bolichicos y que destaparía los profundos niveles de corrupción en la estatal petrolera venezolana PDVSA, se producen nuevas capturas de los implicados y se conoce del sofisticado modus operandi de la red criminal. Otro expediente de corrupción que vincula a venezolanos se ventila en la Corte Federal del Sur de Florida. Una operación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos culminó en la captura del venezolano estadounidense José Manuel González Testino, arresto registrado según documentos oficiales en el Aeropuerto Internacional de Miami. De acuerdo a Horacio Medina, experto petrolero, González Testino guarda relación con otros fraudes en Venezuela, entre ellos la distribución de alimentos, caso conocido como Pudreval. Con el caso donde se perdieron algunos contenedores de comida, yo creo que podría ser perfectamente bien una derivación de aquella investigación que termina por identificar a este señor González Testino como responsable en gran medida de lo que ocurrió con ese fraude con Pedeval. El Departamento de Seguridad Nacional abrió la investigación en contra del acusado desde otra jurisdicción. Obviamente en esos puertos de salida pues siempre está la lista de las personas que están siendo solicitadas y buscadas y él tiene un requerimiento por el juez y por la fiscalía que abrió la investigación en Texas. Todo esto es una gran investigación que se inicia precisamente por esa inocultable acciones que comenzaron con pequeña corrupción y que han terminado en el gran saqueo del erario público nacional, particularmente de Petróleos de Venezuela. Según documentos oficiales, el Departamento de Justicia anunció cargos contra 17 personas, 12 de las cuales se declararon culpables como parte de una investigación más amplia y en curso del gobierno de Estados Unidos. Se espera que este viernes González Testino acuda a la Corte Federal del Sur de Florida para la audiencia respectiva. José Perralete, Voz de América, Miami. Los niveles de inflación no dan tregua en Venezuela. Ahora el salario mínimo equivale a $1.50 y según expertos se necesitaría 44 veces esa cifra para conseguir un mínimo estándar de vida digna en ese país.
Expertos y ciudadanos comunes afirman que la situación económica en Venezuela se deteriora aún más con el transcurrir de los días. La crisis se ha extendido y deriva en descontento y también en protestas. Una muestra de la realidad diaria de los ciudadanos es el salario mínimo integral, el cual se ubica en menos de $2 mensuales al cambio oficial. La Voz de América conversó con residentes capitalinos quienes manifestaron su inconformidad. La señora Ana Beatriz Valdés es nuestra primera consultada. ¿Alcanzan los salarios, un salario mínimo en Venezuela para vivir dignamente, señora? No alcanza, no, para nada. La pensión, menos. Usted cobra la pensión y va a comprar y ya llega a la casa sin pensión. No se hace absolutamente nada, ni pollo, nada. Y si va a comprar carne, menos. El señor David Mamber, plomero de profesión, fue más específico en cuanto a qué se puede comprar con un salario mínimo. Comprate 1 kilo de queso, vale, y para más nada, o te compras un cartón de huevo, ni para eso, porque estamos mendigando en Venezuela. El economista Miguel Velarde explicó que la hiperinflación y los controles son las razones fundamentales de la situación. El más afectado se ha visto el venezolano con ingresos más bajos, porque con tan pocos ingresos tiene que o no acceder a productos, porque además el poder adquisitivo, el salario del venezolano, no crece a ritmos tan altos como crece la inflación. El vicepresidente para el área económica de la Nación Petrolera, Tarek El Aizami, por su parte, reiteró que el gobierno está elaborando un programa para el crecimiento y la prosperidad de la economía del país. Un programa que lo podemos definir como estructural, transformador, profundamente revolucionario, para consolidar la vía venezolana al socialismo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. De manera explícita, la Iglesia Católica se declaró en total oposición a la pena de muerte. Una postura que algunos describen como un cambio a siglos de doctrina vaticana. El anuncio de la Santa Sede cita una directiva emitida por el Papa Francisco que señala que la pena capital es un ataque contra, textualmente, la dignidad de la persona. La Iglesia solía permitir ese castigo bajo extremas circunstancias, pero esta posición comenzó a ser modificada a partir de la década de 1990, cuando el Papa Juan Pablo II había catalogado la pena de muerte como un mecanismo que atenta contra el carácter sagrado de toda vida humana. El anuncio ya genera controversia en países como en Estados Unidos, donde la pena capital es legal en algunos de sus estados. En boanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo y puede seguir en todas nuestras plataformas informativas y sociales nuestro proyecto especial para visibilizar uno de los problemas más extendidos en nuestro hemisferio y que pasa de generación en generación de manera silenciosa: el matrimonio infantil. Sigan nuestro enlace #Niñas Casadas, casos emblemáticos que de manera conjunta con nuestras afiliadas hemos registrado en República Dominicana, Honduras, Guatemala y México. Envíenos sus comentarios y participe en nuestra discusión para hallar mejores formas de eliminar este fenómeno en nuestro hemisferio. En breve, nueva amenaza a los koalas. Y aún en los sedimentos, el café proporciona energía. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Apple se convirtió en la primera compañía estadounidense en la historia en alcanzar un avalúo de $1 billón en la bolsa de valores. A pesar de los esfuerzos por salvar de la extinción a una de las especies más emblemáticas de Australia, los koalas, los conservacionistas tuvieron que abrir otro frente de acción para protegerlos. Los socorristas de koala en Raymond Island, un área de 770 hectáreas cerca de la costa este de Victoria, que alberga unos 300 koalas y 470 humanos, afirman que los koalas mueren de hambre, mientras la población cautiva crece en un grupo cada vez más pequeño de árboles para alimentarse. En las últimas semanas han llegado koalas casi todos los días y no tengo sobrevivientes. Todos murieron. El gerente regional del Departamento del Medio Ambiente, Ryan Incoll, dijo que el número ideal de población de koalas en la isla es de alrededor de 50. La idea de alcanzar este tipo de objetivo de unos 50 koalas en la isla es parte del reconocimiento de que la gente los valora allí. Wendy Wright, de la Federación de la Universidad, explica el fenómeno. Lo que puede suceder en las poblaciones de las islas donde la población aumenta y no hay ningún lugar para que los animales se dispersen. Podemos ver que básicamente se alimentan de recursos cada vez más limitados. Los koalas están catalogados como especies vulnerables en virtud de una ley australiana de conservación y solo se encuentran naturalmente en los estados del este y sur de Victoria, Queensland y Australia del Sur, que también son los estados más poblados. Henry Llanos, Voz de América. Investigadores en Taiwán desarrollan un método para transformar los sedimentos de café en materia útil para la creación de baterías de iones. Millones de nosotros tomamos café por su energía, pero investigadores en Taiwán dicen que algún día podrían ayudar a impulsar nuestros teléfonos inteligentes, computadoras portátiles e incluso vehículos eléctricos. Algunos de ellos han desarrollado un método que transforma los pozos de café en un reemplazo novedoso para el grafito, normalmente utilizado en las baterías de iones de litio. Los costos del grafito natural y artificial son relativamente altos, por lo que esperamos encontrar una sustancia sustituta. A los taiwaneses les encanta tomar café, por lo que la cantidad de café desechado es sustancial, debido a que el grafito y el café molido son carbono. Me pregunté si existía la posibilidad de crear un material fuente para su uso en baterías mediante la modificación del carbono. Además de usar un material normalmente destinado a la basura, el equipo dice que hay otros beneficios ambientales. Nuestra ventaja radica en que nuestro material de origen es ecológico. Tomamos café descartado de cafeterías y lo preparamos para su uso en baterías, calentándolo hasta 800 grados Celsius, mientras que el material en baterías normales debe calentarse a 2800 grados Celsius. Con más y más tecnología que depende de las baterías de iones de litio, la demanda del grafito utilizado en ellas ha aumentado. Se necesita más investigación antes de que el café sea una alternativa viable. Pero con la creciente demanda de vehículos eléctricos, los investigadores dicen que es hora de usar otro método. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Con un paisaje de otro mundo que vive en las profundidades de nuestros océanos, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Además de su belleza, los científicos han revelado que, a pesar de que los corales han sufrido los embates del cambio climático, su aspecto ha mejorado con respecto a lo que descubrieron los análisis del 2014. Esto no quiere decir que se puede bajar la guardia para proteger a esta maravilla natural. Les informó Lina Correa.